Bien, el día de hoy vamos a revisar un tema que corresponde, ¿no es cierto? Y complementa el tema de anatomía, que corresponde en realidad a la pelvis ósea, ¿ya? Y básicamente aquí lo que más me interesa es que podamos tocar, ¿no es cierto?, aspectos relacionados a las dimensiones de la pelvis, ¿no es cierto?, la pelvimetría. El tema de pelvis ósea, ustedes ya lo han avanzado en algún momento, ¿no es cierto?, en la materia de anatomía. Y ahora nos toca recordar un poco, ¿no es cierto?, relacionado justamente a la especialidad. Y es en este sentido que vamos a ir, ¿no es cierto?, avanzando los relacionados, ¿no es cierto?, al capítulo de la pelvis en la especialidad de obstetricia, ¿no? Y aquí es importante recordar que la pelvis es un componente, ¿no?, de algo que vamos a ir siempre recordando, el canal del parto, ¿no? Y el canal del parto justamente se constituye un aspecto importante a la hora de comprender, ¿no es cierto?, qué es lo que está aconteciendo en el momento del nacimiento. Por tanto, este capítulo nos va a servir de base para poder avanzar lo que es la atención del parto, mecanismo de parto, la atención del parto, ¿no? Y es la razón por la cual vamos a recordar este tema como que había mencionado que ya lo avanzaron en algún momento, ¿no? Y justamente cuando hablamos del canal del parto, ¿no es cierto? Vamos a considerar, ¿no es cierto?, que es un conducto, es un cilindro que está acodado hacia adelante, ¿no es cierto?, constituido por componentes blandos, vamos a ver el periné, como también por estructuras óseas, ¿no? Y aquí básicamente el día de hoy vamos a hacer referencia justamente a estos dos componentes, la pelvis ósea, ¿no?, y lo que es el canal blando del parto. Ahora bien, cuando nos referimos a la pelvis ósea, ¿no?, algo básico que vamos a recordar es justamente que está conformado por cuatro estructuras óseas, ¿no?, por cuatro huesos, que aquí podemos identificar en la imagen, ¿no?, lo que corresponde el sacro, el coxis y los dos huesos coxales, ¿no es cierto? Entonces, estos cuatro elementos óseos van a formar lo que es la pelvis ósea. Dentro de lo que es la pelvis ósea, ¿no?, vamos a considerar de que esta se subdivide en lo que es la pelvis mayor y la pelvis menor, ¿no? Y aquí básicamente el elemento que nos permite la división, si se acuerdan, justamente corresponde, ¿no es cierto?, a este anillo de forma ovalada, que lo vamos a denominar como el estrecho superior, ¿no es cierto?, el estrecho superior. Considerando lo que está por arriba, ¿no?, corresponde justamente a la cavidad, ¿no es cierto?, abdominopélvica. Es decir, esta parte de la pelvis se continúa con el abdomen y es lo que constituye, ¿no?, la pelvis mayor o pelvis falsa. Y de aquí vamos a destacar que lo que está por debajo de este anillo, que hemos denominado como estrecho superior, constituye la pelvis menor o pelvis verdadera. Entonces, cuando hablamos de la pelvis menor, justamente corresponde a esta porción de la pelvis que está por debajo del estrecho superior, ¿no? Básicamente, en el canal del parto, esta es la porción que nos interesa, la pelvis menor o pelvis verdadera, que se constituye en un verdadero cilindro, que tiene un orificio de entrada, que es el estrecho superior, y un orificio de salida, ¿no es cierto?, que es el estrecho inferior. Entre ambos orificios encontramos, ¿no es cierto?, el cilindro, que lo vamos a denominar, ¿no es cierto?, la excavación o estrecho medio. Entonces, ¿qué es la excavación? Justamente es la porción de la pelvis que está comprendida, ¿no?, entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Como podemos observar, esta pelvis menor, ¿no es cierto?, está acodada, ¿no es cierto?, está dispuesta en forma curva, ¿no es cierto?, abierta hacia adelante. Y esto se debe justamente a que las paredes no son iguales. La pared anterior de esta pelvis menor, ¿no es cierto?, está constituida por la sínfisis pubiana. Es bastante pequeña comparada, ¿no es cierto?, con la pared posterior que estaría constituida por el sacro, ¿no es cierto?, y el coxis. Entonces, esta disposición anatómica hace, ¿no?, que el canal del parto tenga justamente esta disposición curvada o abierta, ¿no es cierto?, hacia adelante. Decimos, es un cilindro acodado, ¿ya?, abierto hacia adelante, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a destacar en relación a la pelvis menor. Como había dicho, tiene un orificio de entrada, el estrecho superior. Y este estrecho superior lo tienen que dominar en cuanto a su descripción, porque cuando van al hospital, por ejemplo, ¿no?, y les toca explicar el parto, les van a pedir, ¿no es cierto?, ¿y cómo está conformado el estrecho superior? Y aquí básicamente, cuando hablamos del estrecho superior, les había dicho, ¿no es cierto?, es una especie de anillo de forma ovalada, que es la puerta de entrada, ¿no?, a la pelvis menor, y que estaría constituida por el promontorio,
¿no? El promontorio, que se continúa con el borde anterior, ¿no? De las alas del sacro o alerones del sacro. Vamos a encontrar la articulación sacroiliaca, ¿no es cierto? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Vamos a encontrar lo que es la línea innominada, las ramas horizontales del pubis, y aquí vamos a encontrar la eminencia iliopectínea, ¿ya? Y finalmente el borde superior de la sínfisis pubiana, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera va a continuar, ¿no es cierto?, al otro lado, al lado izquierdo, constituyendo ya el anillo que había descrito, ¿no? Promontorio, borde anterior de las alas del sacro o alerones del sacro, las articulaciones sacroiliaca, ¿no? En este caso derecha, luego veremos la izquierda, la línea innominada, la rama horizontal del pubis y la sínfisis pubiana, y se repiten los mismos elementos en el lado opuesto. Entonces, esa es la conformación del estrecho superior, ¿no es cierto?, que es el orificio de entrada, ¿no es cierto?, a la pelvis menor que habíamos mencionado. Ahora, este estrecho superior, ¿no? Vamos a destacar que tiene, ¿no?, esa forma ovalada, tiene la forma de un óvalo, que lo podemos dividir, ¿no es cierto?, en dos arcos. Si trazamos una línea, ¿no es cierto?, es decir, un diámetro, hay un diámetro, ¿no?, transversal, que aquí vamos a destacar, que está justamente al medio, ¿no?, en un punto equidistante entre la sínfisis pubiana y el promontorio, ¿no?, a igual distancia de ambos. Luego vamos a ver, ¿no?, que es el transverso, el diámetro transverso útil, así se lo denomina, ¿no?, diámetro transverso útil, que es el diámetro transversal del estrecho superior, que está en un punto equidistante entre el promontorio y la sínfisis pubiana, ¿no?, y que se extiende desde las líneas innominadas. Entonces, este diámetro transverso útil nos divide el estrecho superior en dos arcos, ¿no? Un arco anterior y un arco posterior, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos mencionando este diámetro? Porque en el tema de la pelvimetría, les decía, tienen que aprender de este capítulo, lo más importante que tienen que consolidar ustedes son los diámetros, ¿ya? Porque en su evaluación, obviamente, vamos a preguntarles, pero también es importante para comprender, ¿no es cierto?, cómo es que la cabeza va atravesando los diferentes planos en el momento del parto. Y es en este sentido que si hablamos de diámetros, ¿ya? Hay diámetros entonces transversales, hay diámetros anteroposteriores y hay diámetros oblicuos que tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, en los diferentes planos. En este caso, en el estrecho superior, al hablar de los planos o diámetros transversos, tenemos que identificar dos diámetros, ¿ya? Uno de ellos es el diámetro transverso útil, que había mencionado, ¿no es cierto?, que es el diámetro transverso que se extiende desde las líneas innominadas, pero que está en un punto equidistante, ¿no?, del promontorio y del pubis. ¿Mide cuánto? 13 centímetros. Sin embargo, hay otro diámetro, ¿ya?, que corresponde a la unión de los puntos más alejados, ¿ya?, de la línea innominada, ¿no? Donde más se separan las líneas innominadas, hay otro diámetro que se va a extender. Este diámetro transverso, ¿ya?, es el diámetro transverso anatómico. Este es el mayor diámetro de la pelvis en realidad, ¿ya? Cuando hablamos de los diámetros de la pelvis, este es el que tiene mayores dimensiones. ¿Cuánto mide este diámetro? 13.5. Ya mide 0.5, ¿no? Mayor que el diámetro transverso anatómico, ¿no? O transverso útil, perdón. El transverso anatómico es mucho mayor que el transverso útil. Mide 13.5. Ahora, ¿qué vamos a destacar? La cabeza del feto, ¿no?, tiene sus diámetros también. Siempre van a buscar atravesar, ¿no es cierto?, orientándose en los diámetros de mayor dimensión. En este caso, cabría pensar que no, la cabecita tendría que acomodarse al diámetro, ¿no?, transverso anatómico. Sin embargo, el diámetro transverso anatómico está muy cerca del promontorio, lo que hace que, ¿no es cierto?, la cabeza no pueda utilizar este diámetro para poder entrar a la pelvis menor. Por tanto, no va a acomodarse en el diámetro transverso anatómico, lo va a hacer en el diámetro transverso útil, ¿ya? Y este es el diámetro que lo vamos a recordar cuando hablemos del momento del parto, ¿ya? Entonces, el diámetro que utiliza la cabecita, ¿no es cierto?, para poder orientarse en el estrecho superior, justamente vamos a encontrar que va a ser el transverso útil, que es 13 centímetros, y no el anatómico, que es 13.5, que a pesar de tener mayor dimensión, está muy próximo, ¿no es cierto?, al promontorio y por tanto no favorece a
el descenso de la cabeza por este diámetro. Bueno, en ese sentido, esos dos diámetros los vamos a recordar en los diámetros transversos, ¿no? Aquí la diapositiva nos muestra los dos diámetros, el transverso anatómico, ¿no? Y nos muestra la mayor dimensión comparado con el transverso útil, ¿no? Y ahí tenemos las referencias que habíamos mencionado. Ahora, vamos a encontrar también que este estrecho superior tiene diámetros oblicuos, ¿ya? Tanto un oblicuo derecho y un oblicuo izquierdo. ¿Cómo están orientados los diámetros oblicuos? Se van a extender desde la eminencia iliopectínea, ¿no? En este caso, por ejemplo, desde el lado derecho, ¿no? Desde el lado derecho, se está extendiendo desde la eminencia iliopectínea derecha hacia la articulación sacroiliaca, ¿no? Sacroiliaca del lado izquierdo, ¿no? Considerando que esta es la mitad derecha de la pelvis de la paciente y la mitad izquierda, entonces el oblicuo, ¿no? El oblicuo derecho se está extendiendo desde la eminencia iliopectínea derecha a la articulación sacroiliaca izquierda. Entonces, ¿quién le va a dar el nombre al oblicuo? La eminencia iliopectínea, porque si el diámetro oblicuo se extiende desde la eminencia iliopectínea izquierda a la articulación sacroiliaca, ¿no es cierto?, derecha, entonces corresponde este diámetro al oblicuo izquierdo. ¿Cómo sé que es izquierdo? Porque estamos haciendo referencia a la eminencia iliopectínea izquierda, ¿ya? Entonces, los oblicuos se extienden desde la eminencia iliopectínea a la articulación sacroiliaca del lado opuesto. ¿Quién le da el nombre? La eminencia iliopectínea. Estos oblicuos son diferentes en cuanto a sus dimensiones. El oblicuo derecho mide 12 centímetros. El oblicuo izquierdo mide 12.5 centímetros, ¿ya? Mide un poco más que el lado derecho. Entonces, cabe pensar que el diámetro que va a utilizar, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos, la cabeza del feto va a ser justamente este oblicuo, ¿no? El oblicuo izquierdo, porque es el que tiene mayor dimensión. El oblicuo izquierdo entonces mide 12.5, mayor entonces, ¿no es cierto?, que el oblicuo derecho que mide 12 centímetros. Bueno, los diámetros anteroposteriores, ya que vamos a describir, corresponden justamente a la denominación de conjugados, o sea, también se los llama como conjugados, dependiendo, aquí tenemos 3 diámetros anteroposteriores, ya, el diámetro anteroposterior, denominado conjugado anatómico. ¿Ya? Es un diámetro que se extiende, aquí veo mejor, ¿no? Un corte sagital, desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis pubiana. ¿Ya? Es el promonto suprapúbico. Promonto suprapúbico. Este es el conjugado anatómico. Entonces, si les hablo del conjugado anatómico, estoy hablando del diámetro promonto suprapúbico, que mide 11 centímetros. Pero también hay otro conjugado, el conjugado diagonal. Ya es el que se extiende desde el promontorio hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana, ¿no? El promonto subpubiano, ¿no? Entonces, el promonto subpubiano es denominado también conjugado diagonal. Este conjugado diagonal mide 12 centímetros, ¿ya? Y tenemos otro diámetro, el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico también se extiende desde el promontorio hasta la cara posterior de la sínfisis pubiana. Aquí en la cara posterior hay un relieve, hay un pronunciamiento, ¿no? Hay un relieve que hace que este diámetro sea el más estrecho de estos diámetros anteroposteriores. A este conjugado lo vamos a llamar promonto pubiano mínimo. Entonces, cuando hablamos del promonto pubiano mínimo o promonto retropúbico, nos vamos a estar refiriendo al conjugado obstétrico. Entonces, hay 3 conjugados: conjugado anatómico, conjugado obstétrico, conjugado diagonal, que tenemos que aprender sus dimensiones. ¿Ya? El conjugado anatómico mide 11 centímetros, el conjugado diagonal 12 y el conjugado obstétrico 10.5. Entonces, de estos 3 diámetros, el más estrecho sería el conjugado obstétrico. Este es el importante para poder permitir el pasaje de la cabeza, ¿no? El pasaje del feto, ¿no? A través de este plano. Entonces, es muy importante. El más estrecho es el que va a ofrecer mayor dificultad, mayor resistencia, ¿no es cierto? No va a permitir que pase fácilmente el feto y este es el que nos interesa. De los 3 planos, o los 3 diámetros, perdón,
El que podemos valorar en el tacto vaginal justamente es el conjugado diagonal. Al hacer el tacto vaginal vamos a ir viendo que vamos a intentar tocar el promontorio. Normalmente no se tiene que tocar el promontorio, ¿ya? Entonces, cuando tocamos el promontorio, ya sabemos que la pelvis es pequeña, que sus diámetros están reducidos, ¿ya? Entonces, normalmente no debemos tocar el promontorio. Y una manera de saber, ¿no es cierto? Cuando hacemos el tacto vaginal, por ejemplo, vamos a ir viendo que los dedos acomodamos de esta manera, ¿no? Decimos como una pistolita. El dedo índice y el dedo medio están extendidos. El dedo pulgar está, ¿no?, de manera perpendicular y el anular y el meñique están flexionados. Entonces, los dedos que ingresan dentro del canal vaginal es el índice y el dedo medio, ¿no? Y estos dedos son los que intentan tocar el promontorio. Normalmente no debe tocarse el promontorio. Nuevamente repito, ¿ya? Y para eso tenemos que saber la distancia, ¿no?, de nuestros dedos, cuánto mide, para poder saber también la distancia que vamos a orientar de este diámetro, ¿no?, del conjugado diagonal. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar el conocer cuánto mide el conjugado diagonal? Restándole 1.5 centímetros para calcular el conjugado obstétrico, ¿ya? Entonces, si yo tengo un conjugado diagonal que mide, por ejemplo, que mide 10 centímetros, si el conjugado diagonal midiera 10 centímetros y no midiera los 12 que he mencionado hace rato, ¿cuánto mediría el conjugado obstétrico? De acuerdo al cálculo que les he dicho, hay que restarle 1.5. Si mi conjugado diagonal mide 10 centímetros, ¿cuánto mediría mi conjugado obstétrico? 8,5. 8,5, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace justamente es eso, que si llegamos a tocar promontorio, yo tengo que saber cuánto mide mis dedos para saber cuánto mide el conjugado diagonal, ¿no es cierto? Y lo que tengo que hacer es restarle 1.5. Si le resto 1.5, como el caso, ¿no?, de 10 centímetros, mi conjugado obstétrico tendría que medir 8.5 centímetros. Y hasta 8.5 centímetros se considera, ¿no?, como el borderline, es decir, el límite, ¿no?, para poder permitir un parto. Si midiera el conjugado obstétrico menos de los 8.5, entonces es difícil pensar, ¿no es cierto?, que el parto pueda producirse por vía vaginal. Ahora, naturalmente, nada de medicina es absoluto. Podemos decir, ¿y qué tal si el niño está restringido? ¿Qué tal si el niño es un pretérmino? ¿No es cierto? Si es pequeño y bueno, en ese sentido, claro, siempre hay que ver la relación del feto y la pelvis, ¿no? Pero por lo general se considera que si el conjugado obstétrico es menos de 8.5, el parto, ¿no?, vía vaginal es poco viable. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, es importante la valoración de la pelvis, ¿no?, y poder considerar el cálculo del conjugado obstétrico. Ahora, el tema del conjugado obstétrico aquí, ¿no es cierto?, es un cálculo indirecto, porque nosotros no podemos medir, ¿no es cierto?, de manera directa este diámetro, pero sí podemos hacer el cálculo del conjugado diagonal, ¿no? Ni el conjugado anatómico ni el obstétrico lo podemos medir, salvo en una pelvis, ¿no?, ósea. Obviamente que eso no es aplicable en el paciente, pero sí el conjugado diagonal lo podemos valorar o estimar. Ahora, durante mucho tiempo se hacía lo que era la pelvimetría externa y la pelvimetría interna. Hoy en día prácticamente lo que hacemos es la pelvimetría interna en la valoración, es decir, mediante el tacto vaginal valorar la pelvis. Eso lo vamos a describir más adelante, ¿no? Sin embargo, simplemente para conocimiento, el conjugado obstétrico también se lo calculaba gracias, ¿no es cierto?, a las mediciones que hacíamos con la pelvimetría externa, mediante la medición de un diámetro, el diámetro de Baudeluc. El diámetro de Baudeluc es un diámetro que corresponde, ¿no?, a medir, ¿no es cierto?, la distancia desde la quinta lumbar hasta la sínfisis pubiana, ¿ya? Entonces, con el pelvímetro lo que hacíamos era medir esa distancia, ¿no? Y el diámetro de Baudeluc más o menos correspondía a los 20 centímetros, 20 centímetros. Y lo que se hacía era restar el espesor de la pared pélvica, ¿no?, considerando como una constante, ¿no?, para considerar el espesor de la pared pélvica, se tomaba como el 9.5. Entonces, lo que se hacía para calcular, ¿no es cierto?, el diámetro de Baudeluc es restarle 9.5. En este caso, ¿no?, si al 20 le restamos el 9.5, tendríamos que tener, ¿no es cierto?, el conjugado, ¿no es cierto?, obstétrico para poder considerar,
¿ya? Ahora, si midiera 18 centímetros, lo propio, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que mida, ¿no es cierto?, el 20 centímetros, el conjugado o el diámetro de Baudeluc, ¿cuánto estaría midiendo mi conjugado obstétrico? 10,5. 10.5, ¿no? 10.5. Y estaríamos llegando más o menos al cálculo que habíamos dicho en la pelvimetría interna, ¿no? Pero si midiera 18, ya tenemos otro valor, ¿no es cierto? Entonces, otra forma de calcular el conjugado obstétrico, ¿no? Si les pregunto, es restándole al diámetro de Baudeluc 9.5, que corresponde al espesor de las paredes pélvicas, ¿no? Y bueno, entonces el diámetro de Baudeluc es el diámetro lumbopubiano, ¿no? Es decir, la distancia entre la quinta lumbar y la sínfisis del pubis. Bueno, una vez que hemos descrito el estrecho superior, pasamos a describir la excavación. La excavación, les había dicho, ¿no? Es la porción comprendida entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Básicamente, la excavación es un cilindro, es decir, todos sus diámetros son lo mismo, miden 12 centímetros. Cuando hablemos de la excavación, todos sus diámetros, ya transverso, anteroposterior, oblicuos, miden 12 centímetros. Sin embargo, aquí tenemos que destacar un diámetro, ¿no? Que lo vamos a mencionar como el diámetro que va desde una espina ciática hasta la otra espina ciática, ¿ya? Entonces es el diámetro biciático, que mide 11 centímetros. Por los demás, los diámetros anteroposteriores, oblicuos, ¿no?, transversos miden 12 centímetros. No se olviden eso. Los diámetros de la excavación, todos miden 12 centímetros, ¿ya? El diámetro biciático, que sería la parte más estrecha, ¿no? La distancia entre las espinas ciáticas, que corresponde, ¿no es cierto?, al diámetro biciático, mide 11 centímetros. Esta excavación, habíamos dicho, ¿no?, es un cilindro que está acodado, ¿no? Está acodado hacia adelante, de tal manera de que esa es la orientación que tiene el canal de parto. Esto porque la pared anterior habíamos dicho que es más corta en relación a la pared posterior, ¿no? Bueno, el estrecho inferior, el orificio de salida, ¿no? Este estrecho inferior ya es un componente, pues, óseo y muscular, ¿no es cierto?, y fibroso, que va a tener la forma romboidal, donde podemos considerar, ¿no es cierto?, que podemos dividir en dos triángulos, ¿no?, por una línea o un diámetro transversal, que se va a extender desde las tuberosidades isquiáticas, derecha a la izquierda. Como va de una tuberosidad isquiática a otra, lo vamos a denominar como el diámetro, ¿no?, biisquiático. Y este diámetro biisquiático, ¿no?, mide más o menos los 11 centímetros, ¿no? Igual que el biciático, mide lo mismo que el biciático. Nos permite dividir este diámetro bisquiático en dos triángulos. Un triángulo anterior, que tiene su vértice, ¿no?, en la sínfisis pubiana, y un triángulo posterior, que tiene su vértice, ¿no?, en el coxis. Entonces, es importante considerar aquí el diámetro biisquiático, ¿ya?, que mide 11 centímetros. Pero también vamos a mencionar un diámetro antero-posterior, que se está extendiendo, ¿no es cierto?, desde el vértice del coxis hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana. Este se conoce como el diámetro, ¿no?, subcoxis subpubiano, ¿ya? El diámetro subcoxis subpubiano, que mide 9 centímetros. Aquí podemos observar el diámetro subcoxis subpubiano, que va desde el vértice del coxis hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana. Ahora, aquí es importante recordar, en el momento del parto, cuando la cabeza del feto, ¿no es cierto?, llega al piso pélvico, al piso, a nivel del perine, ¿no?, al piso pélvico, va a empujar el coxis hacia atrás, ¿no? Y el coxis se va a dejar llevar hacia atrás, se va a desplazar hacia atrás. A eso nosotros conocemos como retropulsión. Es decir, en el momento del periodo expulsivo, ¿ya?, en el momento que la cabeza se está desprendiendo del feto, vamos a encontrar que el coxis es rechazado hacia atrás. A eso llamamos retropulsión. Ahora el diámetro, ya anteroposterior del estrecho inferior, no va a ir del pubis hacia el coxis, sino va a ir del borde inferior del pubis hacia el vértice del sacro, ¿no es cierto? Y eso aumenta el diámetro, ¿no? Y en este caso, estamos reemplazando este diámetro anteroposterior por un diámetro que es de mayor dimensión, ¿no?, el subsacro subpubiano.
Entonces, aquí estamos ya encontrando otro diámetro, el subsacro subpubiano, que mide 11 centímetros. ¿Ya? Entonces, en el momento del trabajo del parto, ¿no es cierto? Tenemos este diámetro antero-posterior del estrecho inferior, ¿no? El subcoxis subpubiano, que mide 9 centímetros. Pero en el momento que se está expulsando, ¿no? La cabecita del feto se está desprendiendo, el coxis es rechazado hacia atrás, entonces lo que ahora vamos a considerar el diámetro, que ya no vaya al coxis, ¿no? Sino el diámetro que va hacia el sacro, hacia el vértice del sacro. Y tenemos el diámetro subsacro subpubiano, que mide 11 centímetros, que es mucho mayor que el subcoxis subpubiano. Entonces, eso acontece en el momento, ¿no es cierto?, del nacimiento del feto, que lo tenemos que tomar en consideración, ¿no? Y bueno, entonces aquí esta imagen nos muestra sobre todo estos dos diámetros que hemos hecho referencia, ¿no? El diámetro biciático, que era de 11 centímetros, ¿ya? Este es un error que no vamos a tomar en cuenta. El diámetro biciático, el que va de espina ciática a espina ciática, 11 centímetros, y el diámetro biisquiático que mide 11 centímetros, ¿ya? Eso quiero recordarles, el diámetro biciático es de 11 centímetros, y el bisquiático lo mismo, 11 centímetros. Y bueno, entonces, la cabeza del feto tiene que atravesar, ¿no es cierto?, diferentes planos en la pelvis, y estos diferentes planos los vamos a valorar en lo que se conoce como los planos de Hodge, ¿ya? Y aquí vamos a nosotros utilizar una nomenclatura que se utiliza con bastante frecuencia. ¿Ya? Los planos de Hodge los tienen que dominar. Si bien la escuela americana, ¿no es cierto?, utiliza otra escala, que es la escala de los planos de Delis. ¿Ya? En nuestro medio nosotros no utilizamos los planos de Delis, sino nosotros utilizamos los planos de Hodge. Por tanto, hay que aprenderlos. ¿Cuántos planos de Hodge tenemos? Hay 4 planos de Hodge. Y los planos de Hodge, ya, entonces lo vamos a ir describiendo como primer plano, segundo, tercero y cuarto plano de arriba hacia abajo. El primer plano de Hodge, entonces, se extiende desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis pubiana, ¿no? Coincide con ese diámetro antero-posterior que habíamos descrito, ¿no es cierto? El conjugado anatómico, ¿no? En el estrecho superior, ¿no? El primer plano de Hodge, una línea imaginaria que va desde el promontorio al borde superior de la sínfisis pubiana. El segundo plano de Hodge, ¿ya? El segundo plano de Hodge, que corresponde, ¿no? Que corresponde a una línea imaginaria que va desde el borde inferior de la sínfisis pubiana, ¿ya? Hasta el cuerpo de la segunda vértebra sacra, ¿no? Hasta el cuerpo de la segunda vértebra sacra. ¿Ya? Ese es el segundo plano de Hodge. El tercer plano de Hodge, que coincide con la altura de las espinas ciáticas, ¿ya? Es un plano que coincide con las espinas ciáticas, o bien que se corresponde, ¿no es cierto?, a la articulación, ¿no?, entre la tercera y la cuarta vértebra sacra, ¿no? Tercera y cuarta vértebra sacra, ¿ya? Nuestro libro menciona, ¿no?, entre la cuarta y la quinta, ¿ya? Sin embargo, pues vamos a considerar la altura de las espinas ciáticas, ¿ya? La altura de las espinas ciáticas o la articulación, ¿no?, entre la tercera y cuarta vértebra sacra, para hablar del, ¿no?, tercer plano de Hodge. Y el cuarto plano de Hodge corresponde, ¿no?, al vértice del coxis, ¿ya? Este es un plano entonces imaginario, paralelo al anterior, que coincide con el vértice del coxis. Y ahí tenemos los 3 planos de Hodge. Entonces, cuando hacemos referencia al descenso de la cabeza, tenemos que ver el diámetro biparietal a qué altura se encuentra, ¿no? Si la altura de los parietales se encuentran, por ejemplo, a nivel de las espinas ciáticas, ¿ya? Vamos a considerar que el feto se encuentra en el tercer plano de Hodge, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando la cabecita del feto va descendiendo, tenemos que valorar, ¿ya?, a qué altura se encuentran los parietales. En este caso, por ejemplo, si los parietales se encuentran a la altura de las espinas ciáticas, ¿no?, entonces se encuentra la cabeza en un tercer plano de Hodge en cuanto a su descenso. No se valora la parte más declive, la parte más descendida. En este caso puedo ver, ¿no?, que la parte más descendida de la cabeza está en el cuarto plano de Hodge. No, la altura de los parietales. Esta altura de los parietales es la que me va, ¿no es cierto?, del diámetro biparietal. Es la que me va a establecer en qué plano de descenso está la cabeza. En este caso, en el tercer plano de Hodge. Ahora, existe una relación de los planos de Hodge con los planos de Delis, ¿ya? Si queremos ver y comparar, ¿no es cierto?, más o menos
qué plano se corresponde de Hodge, los planos de Delis. Vamos a considerar, por ejemplo, que el plano -4 de Delis, el -4 de Delis, se corresponde al primer plano de Hodge. El -2 se corresponde al segundo plano de Hodge. ¿Ya? El plano 0 es a las espinas ciáticas, hacia las espinas ciáticas, o sea, al tercer plano de Hodge. Y el plano +4 corresponde al cuarto plano de Hodge. Entonces, cuando nos dicen, ¿no? La cabeza está con un descenso del plano 0 en la escala de Delis, quiere decir, ¿no es cierto?, que la presentación se encuentra en el tercer plano de Hodge, ¿no? O bien a la altura de las espinas ciáticas, como habíamos referido. Entonces, esta escala simplemente es en cuanto a su conocimiento, ¿no? Porque no lo utilizamos, pero los planos de Hodge sí lo tienen que ir revisando, ¿no? Y bueno, cuando nos referimos al eje pélvico, ¿ya? ¿Y qué es el eje pélvico? Justamente es una curva, ¿ya? Que se va trazando uniendo los puntos medios, ¿ya? Del estrecho superior, del estrecho medio o excavación y el estrecho inferior. Entonces vamos uniendo, ¿no?, los puntos centrales de estos planos que hemos mencionado, estrecho superior, estrecho medio o excavación y estrecho inferior, unimos y nos describe una curva, ¿no? Esta curva se llama la curva de Carus. ¿Y qué es la curva de Carus? Es el eje pélvico, ¿no? Es la orientación que tiene la pelvis, como habíamos dicho, ¿no? Es un cilindro acodado hacia adelante, habíamos dicho. Entonces, esa es la curva de Carus, ¿no? Y esa es la orientación que va a seguir el feto, ¿no es cierto?, para poder ser expulsado a través del canal del parto en su pasaje. Entonces, todo lo que vamos describiendo, sobre todo vamos a orientar a una pelvis ginecoide, a una pelvis de mujer, que es la que nos interesa, ¿no? Cuando hablemos de la pelvis ginecoide, la pelvis de mujer, que vamos describiéndola, ¿no es cierto?, en este capítulo. Sin embargo, existen otros tipos de pelvis cuando consideramos que existen alteraciones o cambios en sus diámetros. Por ejemplo, una pelvis androide. Androide hace referencia, ¿no?, a hombre. Y es difícil pensar que la pelvis de una mujer pues sea una pelvis de hombre. Sin embargo, se le llama así porque se asemeja a la pelvis del varón. ¿Y cómo es la pelvis androide? Es una pelvis simétrica, pero que tiene todos sus diámetros ya reducidos. Es decir, no es como la ginecoide, ¿no? Sino que todos sus diámetros están más pequeños. Esa es una pelvis androide. ¿Ya? Pelvis simétrica, armónica, ¿no? Pero que es más pequeña. En cambio, cuando la pelvis es plana, ¿no es cierto? La pelvis es plana porque ha disminuido, porque hay una reducción de sus diámetros anteroposteriores. Decimos, ¿no?, pelvis platipeloide, pelvis plana, ¿ya? Y en cambio la antropoide, vamos a encontrar que los diámetros anteroposteriores no se modifican o están ligeramente aumentados, pero sí hay una disminución de los diámetros, ¿no?, transversos. Entonces la antropoide tiene reducidos los diámetros transversos. La platipeloide tiene diámetros anteroposteriores reducidos. La androide, todos sus diámetros están reducidos, ¿ya?, comparados con la ginecoide. Entonces tenemos 4 tipos de pelvis que las tenemos que ir reconociendo, ¿no?, para poderlas mencionar, ¿no? Si bien cuando se llevaba a la anatomía, les decía, se aprendió, ¿no es cierto?, que hay pelvis masculina y femenina, ¿no es cierto?, son distintas y anatómicamente podríamos, ¿no?, reconocer justamente ese aspecto, ¿no? Cuando consideramos, ¿no?, que ya, cuando consideramos, ¿no es cierto?, que en la pelvis del varón, fíjense, no es la misma que de la mujer. Y observando una pelvis del varón, ¿no?, ósea, podemos reconocer fácilmente, ¿no?, con algunos aspectos que hay que identificar, ¿no? En primer lugar, en cuanto a su estructura, ¿no?, la pelvis del varón obviamente es mucho más gruesa, es mucho más pesada comparada con la pelvis, ¿no?, de una mujer que es más liviana, que es más delgada. Aquí vamos a encontrar que la pelvis mayor, ¿no?, que habíamos mencionado, la que estaba por arriba del estrecho superior, ¿no?, en el varón es mucho más profunda, como podemos observar. En cambio, aquí en el estrecho o la pelvis mayor, ¿no?, en la mujer es más superficial, ¿no? ¿Qué más podemos identificar? Podemos encontrar algunos aspectos, por ejemplo, el agujero obturador, ¿no?, o foramen obturador. En el varón, ¿no es cierto?, es más redondo, más redondeado. En cambio, la mujer tiene más forma triangular, ¿ya? Es más de forma triangular, ¿no? U ovalado. Entonces, puede parecer, ¿no es cierto?, un oval o de forma triangular en la mujer, pero en cambio en el varón no, es más redondo, ¿no? Más redondo.
Después aquí estamos encontrando este ángulo, ¿no? El ángulo subpúbico. Este ángulo subpúbico en el varón, como podemos observar, forma un ángulo agudo. Ya es un ángulo menor de 90 grados. En cambio, en la mujer es un ángulo recto, ¿ya? O es un ángulo, ¿no es cierto?, mayor de 90 grados, un ángulo obtuso, ¿no? Por lo menos tiene que ser de 90 grados para poder considerar, ¿cierto?, una pelvis de características propias de la mujer, ¿no? Entonces son esos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. El acetábulo, ¿no es cierto?, en el varón es mucho más grande comparado, ¿no es cierto?, con la mujer, que es mucho más pequeño, ¿no? Mucho más pequeño. El estrecho superior. A ver, aquí se hace una analogía en el varón, ¿no? Y la comparan con la forma de un corazón. Con la forma de un corazón. En cambio, en la mujer más bien se refiere, ¿no?, que es ovalado, que es más amplio, ¿no? Y esas son las características más relevantes que vamos a destacar en relación, ¿no es cierto?, en relación justamente de la pelvis, ¿no?, en el varón y en la mujer, ¿ya? Si bien existen más diferencias que podemos indagar, pero son las más relevantes, las más, ¿no es cierto?, representativas, cuando hacemos referencia justamente, ¿no?, a poder describir una pelvis del varón y de la mujer, ¿no? Y bueno, en el canal óseo, eso sería lo referente. Ahora vamos a hablar un poquito del canal blando. Y aquí tenemos que considerar que el canal blando, ¿no es cierto?, es justamente una conglomeración o un conjunto, ¿no?, de músculos, de tejido aponeurótico, fibroso, ¿no? Entonces, es un conjunto músculo fibro aponeurótico, ¿ya? Que vamos a considerar que corresponde, ¿no?, al piso pélvico o al piso o al suelo del periné, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que los músculos, por ejemplo, ¿no?, se están insertando a nivel de las tuberosidades isquiáticas que hemos mencionado, ¿no? También se van a insertar a nivel de las ramas, ¿no?, isquiopubianas, se van a insertar en algunos rafes fibrosos. Aquí vamos a distinguir dos rafes fibrosos, ¿ya? Un rafe anterior, ¿no es cierto?, que es el rafe anovulvar, y un rafe posterior, que es el rafe anococcígeo. Como también, ¿no es cierto?, podemos observar que se van a insertar en los bordes, ¿no?, del sacro. Entonces, tienen inserciones en los rafes, tienen inserciones en estructuras óseas que las vamos a ir considerando. Ahora, siempre el tema de los músculos, ¿no?, a nivel del periné, pues es un poco complejo el describir en detalle. No vamos a describir en detalle, sino básicamente lo que necesitamos recordar para más adelante, ¿no? Y pues los músculos funcionalmente se están dividiendo en dos grupos, lo que llamamos la cincha precoxigia, ¿ya?, y una cincha coxigia. La cincha precoxigia, que vamos a ver que está organizada ya en dos planos, ya un plano profundo y un plano superficial, que básicamente está constituido por un plano muscular, lo que le da cierto grado de extensibilidad. En cambio, la cincha coxigia, ¿no?, que vamos a ver que tiene, ¿no es cierto?, sobre todo la característica está conformada, ¿no?, por dos músculos y dos ligamentos, ¿ya? Y que tiene esa característica de ser inextensible, es bastante rígida, sobre todo por la inserción en reparos óseos de estos elementos que vamos a ir describiendo. Entonces, este canal blando lo vamos a dividir, ¿no?, en lo que es la cincha precoxigia y una cincha coxigia. Cuando hablamos de la cincha precoxigia, vamos a empezar a describir ya el plano profundo y el plano superficial. Aquí nos muestra justamente cómo están organizados los músculos, ¿no?, del periné a manera de un embudo, ¿no?, de un embudo. Sobre todo esto es para ver, ¿no es cierto?, los haces anteriores, medios y posteriores de los elevadores del ano, que forman una especie de embudo que lo vamos a considerar al hablar del piso pélvico, ¿no? Y bueno, seguramente aquí es importante considerar la cincha precoxigia, ¿no? Le he dicho, la cincha precoxigia estaba organizada en dos planos, un plano profundo y un plano, ¿no es cierto?, superficial, habíamos dicho, ¿no? Aquí podemos observar el plano profundo, que está constituido por cuatro músculos, ¿no? Vamos a empezar a considerar dentro de estos cuatro músculos, ¿no?, por ejemplo, los músculos elevadores del ano, ¿ya? Y estos músculos elevadores del ano están formando, ¿no es cierto?, una especie de embudo, había dicho, ¿no? Una especie de embudo. Y aquí vamos a considerar que tiene tres fascículos, ¿no? Un fascículo anterior, que es pubiano, un fascículo medio, que es el ilíaco, y un fascículo posterior, que es el isquiático, ¿ya? Entonces,
esto es importante a la hora de poder considerar, ¿no es cierto?, la orientación que van a tener las fibras justamente de lo que corresponde, ¿no?, el músculo elevador del ano. ¿Qué característica tiene este plano profundo? Que los músculos que vamos a describir, ¿no?, el elevador del ano, el transverso profundo y el músculo de Wilson, están insertándose en este rafe que es el rafe posterior que habíamos descrito, ¿no?, el anococcigio. Entonces, es a partir de esta inserción que vamos a ir identificando, ¿no es cierto?, la orientación que tienen las diferentes haces, ¿no?, de estos músculos. Entonces, aquí tenemos los elevadores del ano con sus fascículos pubianos, fascículos, ¿no es cierto?, ilíacos y fascículos isquiáticos, ¿no? Vamos a encontrar el músculo profundo del periné. Y este músculo profundo del periné, ¿no?, se está extendiendo, como podemos observar, de manera transversal, ¿no?, desde la rama isquiopubiana, ¿ya?, desde la rama isquiopubiana, y que se está insertando justamente en la línea media, ¿no?, o bien en la mujer a nivel de la cara lateral de la vagina, ¿no?, a nivel de la cara lateral de la vagina. Podemos identificar otro músculo, que es el músculo de Wilson, ¿ya?, que este músculo de Wilson se está extendiendo justamente, ¿no?, desde la uretra hacia la rama isquiopubiana, ¿no?, hacia la rama isquiopubiana. Entonces, estos tres elementos musculares, ¿no?, son los que vamos a considerarlos justamente dentro de este plano profundo, dentro de este plano profundo. Ahora, en caso del plano superficial, vamos a encontrar, ¿no?, elementos que se van a insertar en el rafe anterior, en el rafe ano-vulvar que había mencionado, ¿no?, en el rafe ano-vulvar. Entonces, es importante considerar, ¿no es cierto?, que el plano superficial justamente se está insertando, ¿no es cierto?, se está insertando en ese rafe anterior que habíamos mencionado, o rafe, ¿no es cierto?, ano-vulvar, ¿no?, ano-vulvar, y es aquí justamente que lo va a diferenciar del plano profundo, ¿no?, que se insertaban en ese rafe posterior, ¿no es cierto?, en el anococcigio. Aquí podemos encontrar varios músculos, ¿no? A ver, esto vamos a mover aquí para que no nos tape. Por ejemplo, vamos a encontrar el músculo, ¿no?, el bulbo cavernoso. Este músculo bulbo cavernoso, llamado, ¿no es cierto?, también el constrictor de la vagina, ¿no?, el constrictor de la vulva en realidad, ¿no?, el constrictor de la vulva. Este se está extendiendo desde el rafe ano-vulvar, ¿no?, y va a rodear lo que es la cara lateral de la vagina para finalmente terminar, ¿no es cierto?, insertándose en la cara dorsal del clítoris, ¿no? Entonces va rodeando todo lo que es la cara lateral de la vagina y la vulva, sobre todo, principalmente la vulva, ¿no? Este es el constrictor de la vulva. Tenemos el esfínter anal externo. Este esfínter anal externo, ¿no es cierto?, se va a insertar entre ambos rafes. Sus fascículos se van a extender desde el rafe anterior, ¿no es cierto?, ano-vulvar, hacia el rafe posterior, el anococcigio. Como podemos observar, entonces están yendo de un rafe hacia el otro, ¿no es cierto?, hacia el otro. Podemos encontrar el transverso superficial. Este músculo transverso superficial, entonces, se está insertando, ¿no es cierto?, en ese rafe anterior, el rafe ano-vulvar, que habíamos mencionado, y se está extendiendo, ¿no?, a la tuberosidad isquiática, ¿ya?, a la tuberosidad isquiática. Y podemos encontrar también el isquio cavernoso. Este, ¿no es cierto?, el isquio cavernoso está extendiéndose desde la tuberosidad isquiática, ¿no es cierto?, tuberosidad isquiática, y está yendo a terminar, ¿no es cierto?, hacia el cuerpo del clítoris donde termina. De esta manera estaría constituido, ¿no es cierto?, este plano superficial de la cincha, ¿no es cierto?, precoccigia que habíamos mencionado. La cincha coccigia, ¿ya?, la cincha coccigia, en cambio, podemos encontrar, ¿no es cierto?, que estaba constituido por un plano, hemos dicho, inextensible, bastante rígido, ¿no?, que estaba formado por dos elementos musculares y dos elementos constituidos por ligamentos. Entonces, vamos a considerar dos ligamentos, ¿no? El ligamento sacrociático mayor, que justamente se va a extender desde el borde del sacro, ¿no?, hacia la tuberosidad, ¿no es cierto?, isquiática. Entonces, este es el ligamento sacrociático mayor. Pero también tenemos el ligamento sacrociático menor, que va desde el borde del sacro, ¿no?, hasta la espina ciática que habíamos descrito anteriormente. Entonces, estos son los dos elementos constituidos por ligamentos. Pero también hay elementos musculares. Y aquí vamos a destacar, ¿cierto?, el músculo isquiococcigio, por ejemplo.
¿ya? Este isquiococcigio va, ¿no? Desde la tuberosidad isquiática justamente al ligamento sacrociático, ¿no es cierto? Menor, ¿no? Al ligamento sacrociático menor y bien hacia la punta, ¿no es cierto? Del sacro. Y dentro de este grupo más de la cincha coccigia, vamos a mencionar, ¿cierto?, lo que corresponde a algunos fascículos de lo que conforman el glúteo mayor, ¿no? Los fascículos posteriores del glúteo mayor también van a estar incluyendo dentro de este grupo muscular. Simplemente es la parte que vamos a recordar, ¿no es cierto?, para poder mencionar el periné, los elementos, ¿no?, que constituyen la cincha precoccigia y la cincha coccigia, ¿no?, para poder dar por concluido nuestro capítulo, ¿no? No sé si tienen alguna duda o algo que tal vez no quedó claro. No, doctor, ninguna duda. No, doctor. No, doctor, muchas gracias. Vamos a subir entonces la grabación a la plataforma. Y bueno, las clases pues las vamos a hacer de esta manera, ¿no? Como habíamos explicado al principio. Bueno, tengan muy buenas noches. Descansen. Vamos a grabar y subir la presentación, ¿cierto?, a la plataforma como corresponde. ¿Listo?